es rara vez que se asocia el liberalismo con el cristianismo en algunos sectores académicos. Vamos a empezar un poquito antes que el cristianismo, porque el liberalismo se nutre desde los comienzos del pensamiento occidental. Así que voy a empezar un poquito rápido con Aristóteles. La visión de la persona humana en el mundo griego era distinta a la de hoy. No se imaginaban a la persona humana así aislada del resto de la polis, pero fue en esa época de los grandes griegos, a partir de Sócrates, sus discípulos como Jenofonte o Hesíodo, que se empezó a racionalizar y a pensar qué es el ser humano y a darle mucho interés a lo que es el orden racional. Aristóteles ayudó a describir el orden en las cosas creadas. No todos los seres humanos, no todos los seres creados tienen igual importancia, y el ser humano estaba en el centro de su visión, y el ser humano con orientación hacia el bien común, que era la polis. O sea, no defendió la libertad individual así como se defiende hoy en día, pero se acercó mucho a ideas modernas. Sobre todo sentó las bases de mucho de lo que se llamó hoy los derechos de propiedad y la importancia de derechos de propiedad. Habló sobre temas de justicia en los contratos, de justicia distributiva, que justicia distributiva es la justicia que se tiene que tener sobre los bienes comunes, por ejemplo, el padre que tiene muchos chicos y tiene propiedad tiene que tener reglas de justicia para distribuir esos bienes. El gobernante que provee parques y justicia tiene que proveerlos de la forma más igualitaria posible. Pero en fin, no habló muchísimo de economía, pero pues sentó las bases de muchos temas claves de la economía, elevó la razón en forma muy importante, y que fue uno de los grandes autores de la civilización. Los autores posteriores a veces simplemente decían el filósofo, y ya uno sabían que uno estaba hablando de Aristóteles. Por un tiempo en Occidente sus obras habían desaparecido y volvieron por traducciones que hicieron los árabes, ¿no? Casi 14 siglos o 13 siglos después. El cristianismo aparece, ¿no?, varios siglos después que Aristóteles, y la gran revolución aquí, que para mí es consistente con los orígenes del liberalismo, que ahí nos pone a todos los seres humanos por igual, ¿no? El ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, tiene libre albedrío y tiene un valor inmenso. En los evangelios, ¿no?, se ensalza el tema de la libertad. San Pablo en Gálatas es uno que dice, y esto que da el cristianismo lo da para todos, ¿no? Ya no hay judíos ni griegos, todos sois uno en Cristo, ¿no? Ya no es el pueblo elegido, the chosen people, como el pueblo judío, sino que hoy en día todos son en cierta forma elegidos por Dios. La idea totalitaria del pasado, el colectivismo y la esclavitud se sintieron amenazados. Los que defendían la esclavitud se sintieron amenazados por la contribución del cristianismo, que decía que cada uno de nosotros tiene derechos inalienables. Algo que repite luego Francisco de Vitoria, que luego vamos a hablar, el fundador de la Escuela de Salamanca, es que Dios está en los evangelios. Dios hace aparecer el sol para los buenos y para los malos, ¿no? Eso es parte de la Biblia. Entonces los pecadores tienen derecho. Y esta idea fue muy importante para toda la doctrina de los derechos humanos, que influyó tanto en el desarrollo de Occidente. De allí se pasa a comentarista, a la escolástica medieval, y ahora voy a hablar de algunos de estos autores. El más famoso de los autores escolásticos o intelectuales es Santo Tomás de Aquino, ¿no?, en el siglo XIII, que utilizando a lo máximo la razón y los escritos de Aristóteles, añadía
la iluminación que daban los principios cristianos y trató de presentar en sus sumas, en sus tratados amplios de teología y para el público en general, los gentiles, los principios básicos de lo que sería una sociedad cristiana. En esta forma ellos veían todo el tema de la economía. Voy a saltear este y ir al segundo, que es, que es el tema de la ley natural, que es la parte. Hay dos formas de ver la ley natural. Una es la participación de la criatura en Dios, ¿no? En la ley eterna. Pero la otra forma de ver la ley natural es aquello que la razón nos dice que es consistente con la naturaleza de la persona. Eso es un poco la ley natural. Ese segundo concepto de poner tanto énfasis en la razón para descubrir qué es la verdad, asustó a los hermanos protestantes porque le parecía que esto era muy humanista, que solo importaba la fe y los evangelios. Los protestantes, y algunos de ustedes protestantes, generalmente se resumen en sola fide, sola scriptura en italiano, en latín, ¿no? Solo la fe, solo los evangelios. Eso no está en los evangelios, pero en fin, el hecho de tratar de usar la razón a lo máximo para entender cuál es la naturaleza de la persona y de todo lo creado fue lo que empezó a dar el origen a las ciencias sociales más elaboradas. Para los que son creyentes y cristianos, toda la ley, todo lo que es verdad, viene creado, es parte de Dios, ¿no? El plan divino para conducir toda la creación a su fin es lo que se llama, ¿no?, la ley eterna. Para el cristiano no puede haber contradicción entre razón y fe, ¿no? Pero la única forma de entender esto es utilizando al máximo nuestra razón. Ahora, la economía se veía como parte de la ley natural. La economía no era una ciencia normativa, básicamente es una ciencia que dice cómo utilizamos los recursos escasos para los fines que queremos alcanzar. Por ejemplo, un tema típico económico que es la inflación, ¿no? Un economista que estudia, bueno, ¿qué pasa si se imprime más moneda con los precios o la tasa de interés? Esa es una pregunta donde no hace juicio de valor, solamente quiero saber los hechos. ¿Qué pasa, ¿no?, si aumento la oferta de moneda, ¿no? Esa es una pregunta puramente no normativa, o sea, positiva, se dice en el análisis de las ciencias. La ética, por el contrario, es la ciencia que nos habla del bien y del mal, qué es lo bueno, qué es lo justo y demás. Ambas se ven como parte de la ley natural, pero unas influyen en otras. Por ejemplo, si yo digo que emitir dinero y crear inflación le saca plata a la gente, eso es un juicio económico. El moral es decir, eso es injusto, eso es negativo, eso es malo para la sociedad. Entonces, si uno piensa que la inflación es fruto de la codicia de los empresarios o de los sindicatos o de los árabes, el juicio moral va contra ellos. Si uno piensa que la inflación es fruto de que el gobierno está imprimiendo más dinero para pagar sus gastos, la condena moral va al que crea esa inflación. Pero ninguna determina a la otra, sino las dos influyen en las mismas. En este tema de ciencia decimos que una ciencia no normativa no puede dar criterio último de valor. O sea, yo puedo decir que la inflación crea aumento en los precios, puedo decir que la inflación va a afectar los intereses, pero decir si es malo o bueno pertenece a la ética. Lo que pensamos en ética, lo que pensamos en economía, influye en lo que es la economía política, la política económica, la doctrina económica y la ética económica. La política económica es algo que hacen los seres humanos con su acción libre. Toda acción libre es pasible de ser juzgada moralmente. Entonces, las leyes que hace el ser humano, donde actuamos nosotros como economistas, como actores en el mercado, esas leyes sí pueden ser juzgadas como morales o inmorales o buenas o no buenas.
decir que imprimir más dinero aumenta los precios o incrementa la tasa de interés a largo plazo, uno dice si es bueno o malo. Uno dice eso es correcto, es incorrecto, es incompleto. O sea, hay dos campos distintos que influyen en uno con el otro. Si alguno de ustedes estudia medicina, por ejemplo, hay píldoras que matan a los bebés, ¿no? En vientre. Ahora, ¿cómo yo sé para saber el juicio moral de si esa píldora se debe castigar moralmente, ¿no? Si uno es cristiano y piensa que uno tiene derecho de vida al nacer, no hay más motivo que saber medicina y que saber la ciencia médica de qué es lo que está en ese producto químico. Entonces, la filosofía moral se nutre de la verdadera ciencia en cada una de esas ramas. Entonces, es siempre un ejercicio permanente, ¿no? Y Santo Tomás fue que quizás siempre estudiaba la realidad antes de hacer un juicio moral. Uno de mis últimos artículos se llama Tomás de Aquino y Bitcoin. ¿Qué hubiese dicho Santo Tomás de Aquino sobre Bitcoin? La única forma que pude escribir eso es comprando Bitcoin y moneda cripto, y tuve suerte porque el precio aumentó 20 veces. Entonces lo que compré para ver qué era esto me sirvió mucho. Pero de vuelta, uno tenía que estudiar qué es esto de blockchain technology, usarlo y después hacer el juicio moral. Todo esto para llegar a lo que es la contribución cristiana que empieza a influir en las ideas de libertad en el ser humano. San Agustín no escribió mucho sobre economía y política, pero lo poco que escribió fue muy influyente, y como ahora tenemos un papa que es muy, muy agustino, creo que es importante volver a estudiarlo. Esta frase donde dice los vicios son del negociante, no de los negocios en general, es esencial, porque muchas veces, como pasan cosas malas en el mercado, ¿no? Y en el mundo capitalista, en el mundo de los negocios, uno condena a veces la empresa en general, cuando en realidad lo que hay que condenar es la actitud de los actores en el proceso económico que actúan mal. El proceso económico no es simplemente eso, es un proceso que depende de cómo está estructurado, sí, puede ayudar al bien o al mal, pero el que hay que juzgar moralmente solamente es la persona humana. Lo único que se puede juzgar moralmente es lo que es libre, y lo que no es libre no se puede juzgar moralmente, ¿no? San Agustín, como ustedes saben, divide la ciudad eterna, ¿no? Y la ciudad terrena, la ciudad de Dios, y es interesante porque él ve al Estado como un mal necesario. O sea, él veía casi imposible que podamos manejar la sociedad terrena sin la codicia, ¿no? Sin el pecado. Claro, había que avanzar hacia eso, y no podemos olvidarnos de que en el ser humano, aquí en la tierra, vamos a necesitar un Estado. Santo Tomás de Aquino, lo mencioné antes, toma muchas de las ideas de San Agustín, y uno de los primeros puntos que estudiaban estos escolásticos es el tema de la propiedad privada. Porque en los evangelios, ¿se acuerdan la parábola del hombre rico? Que uno se enfrenta a Jesús y dice, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, tenés que hacer todas estas cosas. Bueno, sí, ya las hice, bueno, pero ahora vende todo y dalo a los pobres. Y el joven, eso fue mucho para él, y decidió irse triste. Muchos usaban eso para decir que la propiedad privada de la riqueza estaba condenada, pero todos estos sacerdotes escolásticos decían, no, mira, San Lucas, unos párrafos antes, dice que el que no aborrece padre y madre no es digno de los cielos. Lo que se está diciendo es que uno no tiene que tener apego a las riquezas, a la familia, a la belleza, cualquier cosa que uno pone por encima de Dios es un desorden. Y San Agustín, en su libro sobre los herejes, dice, no, es ridículo decir que tenemos que vivir sin propiedad como vivían los primeros apóstoles por un tiempo, no por mucho tiempo, porque los apóstoles también vivían sin casarse, y si viviese, la sociedad sería imposible si la gente no se casa y no tiene
propiedad privada sería pobre y desaparecería pronto. Santo Tomás enfatiza los principios que vienen de Aristóteles y se refinan por siglos, ¿no? Que todos cuidamos más lo que es propio que lo que es ajeno, ¿no? Uno ve todo lo que es propiedad del Estado, se tiende a cuidar menos de lo que es propio. Hay una más eficiencia en las propiedades que son de dueños que uno puede identificar, y también hay más paz en sociedades donde se respeta más la propiedad privada. Esto no es que desaparece el pecado, y este tipo de juicios que se hacían en el pasado no teníamos mediciones para probar esto. Desde hace más o menos 25 años que en ciertos centros de estudio, uno en Fraser, en Canadá, que soy director, y también el Heritage Foundation con el Wall Street Journal, medimos respeto por la propiedad privada, y cuanto más respeto hay por la propiedad privada, más prósperas tienden a ser las ciudades, más pacíficas tienden a ser, y también inclusive más virtuosas. Hay mucho menos crimen y menos corrupción. Así que, en fin, ellos, en resumen, decían que la propiedad privada era consistente con las escrituras, era inspirada en Aristóteles, y los autores que siguieron a Santo Tomás hicieron muchas otras contribuciones a este tema. Uno del tema que después, ahora vamos a hablar, fue que cuando vinieron los sacerdotes, cuando vinieron los españoles a Latinoamérica, una de las primeras preguntas es: ¿tenemos que respetar el derecho de propiedad de los indios? ¿No? ¿Tenemos que respetar el derecho de comerciar de los indios? Y la respuesta fue positiva. Independientemente de si eran pecadores o no, los indios tenían derecho de propiedad y no se los podíamos quitar impunemente. Bueno, me enfoco solamente en dos. Uno de los ejemplos que daban estos teólogos era: ¿qué hacemos? ¿Qué pasa si practicamos lo que dicen los marxistas, ¿no? Cada uno pone en el granero común de acuerdo a sus posibilidades y saca de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Ese es un principio del marxismo. Cada uno aporta de acuerdo a sus posibilidades y talento y saca de acuerdo a sus necesidades. Lo que decían ellos: en una sociedad así el peor llega arriba, porque ¿qué hace la persona buena y generosa? Pone más y saca menos. ¿Qué hace la persona holgazana, ¿no? Que no le importa el resto? Saca mucho y pone nada. Entonces, ¿quién termina arriba en esas sociedades? Los peores. Y esto de vuelta lo vimos con el colapso del socialismo y el comunismo. El otro tema es la práctica de la caridad. ¿No? ¿Cómo podemos hacer el bien de darle ropa al desnudo, alojamiento al que no tiene casa y comida al hambriento, ¿no? Si no tenemos propiedad privada? Sacarle a uno para darle a otro no es virtuoso. Esos deberes que tenemos para con el prójimo lo tenemos que hacer con lo nuestro. En fin, fue un gran avance el tema de la propiedad privada, que es la esencia de la economía libre que defienden los liberales. Por eso pensamos que la contribución al principio de propiedad privada de los escolásticos es una de las raíces fundamentales del liberalismo. Otro tema económico que hablaban, y que era una paradoja que ya se preguntaba Aristóteles: ¿por qué cuesta más, ¿no? Un diamante que el agua? O en este caso son esmeraldas y el trigo. Si uno sirve mucho para la vida y el otro no. Y San Agustín toca este tema, ¿no? Y dice: ¿por qué un ratón que tiene alma animal, ¿no? Tiene menos valor que el trigo, que el maíz, que tiene alma vegetal, que es más bajo en el orden teleológico? O sí, hoy nos choca este tema. Decía: ¿cómo puede ser que un caballo cueste? Eso es un mercado de esclavos, que un caballo se venda más que un esclavo, ¿no? Y básicamente porque decía que las cosas en el mercado de San Agustín no valen por su naturaleza, sino valen de acuerdo a la utilidad que le prestan al ser humano, ¿no? Y después esto se refinan por ciertos autores escolásticos. Ahora, ¿por qué es tan importante la teoría del valor?
el marxismo, que es uno de los principales enemigos del liberalismo, encuentra que el valor solo viene del trabajo incorporado en los bienes. Entonces, si lo único que da valor es el trabajo, todo pago a otro factor de producción, ¿no?, el capital o la tierra, se ve como explotación. El marxismo crea toda una teoría de la explotación que la usa como base para promover sus ideas que llevaron a más de 100 millones de muertos en el mundo. Esta idea de valor es esencial luego como la desarrollaron los liberales. Ellos encontraban tres factores que determinan el bien de los que se comercia. Uno es el valor objetivo, la utilitas; otro es la escasez, la raritas en latín; y la complacibilitas, que es el valor subjetivo en uso. Estas cosas no son totalmente fijas. Obviamente un caballo ágil, rápido, tiende a valer más que un caballo viejo, ¿viste?, medio cojo. Pero yo uso en el ejemplo en uno de mis libros de una ciudad sitiada, donde la gente no tiene que comer. Un caballo en esa ciudad sitiada vale más cuanto más carne tiene. Un caballo viejo, bien grandote, puede ser mucho más valioso porque la carne de caballo, bueno, ustedes son todos muy jóvenes, cuando yo nací, tengo 71 años, se vendía carne de caballo en Argentina. Hay un tema que cada vez sabemos que es más importante para el liberalismo, que es el Estado de Derecho y cómo se ordena la sociedad. Un español, Domingo de Guzmán, empezó la Orden de los Dominicos. Esta orden se hizo muy importante en Inglaterra y ellos se gobernaron en forma representativa, respetando muchísimo la opinión de muchos de ellos. Y hay libros que muestran cómo eso fue impregnando la sociedad inglesa. Muchos mencionan la Magna Carta como algo anglo, pero el que la escribió fue un arzobispo y la mitad de los firmantes también eran sacerdotes. Así que hay toda una contribución muy importante también en el tema de Estado de Derecho, que es esencial para la economía. Y vamos a Francisco de Vitoria, que es este gran dominico que llega en el año 1526 a la Universidad de Salamanca, que ya estaba fundada, y empieza a crear realmente una gran escuela de pensamiento. Empieza a enseñar Santo Tomás de Aquino como el autor principal, empieza a dictar sus clases, y su análisis sobre los derechos humanos es tan importante que si ustedes van a las Naciones Unidas en Nueva York, van a ver la estatua que está allí, es la de Francisco de Vitoria. Si van a la OEA en Washington, hay un busto a Francisco de Vitoria, que además de ser un campeón de los derechos humanos, también hablaba a favor del libre comercio como un derecho humano. Ahora, él no salió de la nada. Cuando estuvo en la Sorbona, la Universidad de París, ayudó a traducir obra de San Antonino de Florencia, que también escribió sobre temas económicos y del valor. Esta es la Sorbona en ese tiempo. Este es un típico salón de clase allí. Y llega a Salamanca, y a partir de allí se empieza a nutrir una explosión de material intelectual analizando temas económicos, jurídicos y morales, que dan lugar a esto que muchos de nosotros decimos el surgimiento de ideas que hicieron posible el surgimiento del liberalismo. Le dejo ahora a mi colega León Gómez Rivas, con que continúe la historia de la Escuela de Salamanca y las raíces cristianas de parte del liberalismo. Bueno, pues buenas tardes a todos, que nos da mucho gusto este auditorio con tanta gente joven, que a veces estamos más bien acostumbrados a hablar a personas mayores, ¿verdad? Y un poco el mensaje es, primero, daros una visión histórica. Esto es una cosa muy interesante, ¿no? Que esto sirve para cualquier estudiante de cualquier carrera. Tener una cierta perspectiva histórica, que a veces en este mundo tan tecnológico se olvida, y de verdad, bueno, pues la historia es importante. Historia de la libertad, que por otra parte son estas asignaturas que también nos han explicado que tenéis en las diversas carreras en torno al centro Hatchett, ¿no? Daros, bueno, pues una educación que además
no es frecuente hoy en día que haga comprender los principios del liberalismo y muy particularmente también en esta universidad con lo que podríamos llamar la filosofía de la escuela austriaca, ¿no? Todo esto, si decimos que hablamos de la historia, claro, nos lleva a algo que habréis notado y que vamos a seguir repitiendo, que es referirnos al cristianismo. Porque toda la historia de toda nuestra civilización occidental, europea y americana, pues claro, no se entiende sin esa Europa cristiana y sin todos esos pensadores cristianos, que no significa que hoy en día haya que estudiar lo que dice el Papa en sus últimas encíclicas, pero al revés, si uno no tiene una noción histórica de estos fundamentos religiosos de una civilización judeocristiana, pues no entiende lo que está pasando, ¿no? O algo muy sencillo que comprenderéis, ¿no? Uno va a un museo de arte barroco, de arte renacentista, si no tiene una mínima educación en estos principios, no sabe apreciar ni distinguir. Bueno, pues dicho todo esto, yo continúo toda esta trayectoria larga que el profesor Chafuen se ha esforzado en presentaros de la libertad desde los tiempos de los griegos y se ha detenido en la escuela de Salamanca. Aquí simplemente enlazo esa relación de la escolástica medieval con lo que se llama escolástica tardía o segunda escolástica o escuela de Salamanca, por lo que ahora explicaré. De la filosofía escolástica medieval ya os lo ha explicado todo el profesor Chafuen, quien fue Santo Tomás de Aquino también. Estos dos autores ya un poco más posteriores, que son interesantes, Bernardino de Siena y Antonino de Florencia, junto a uno que no sale y que le voy a decir a Eduardo que lo voy a meter, que antes nos has explicado, Olivi, Pedro de Olivi, y ya nos vamos a Salamanca, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis una imagen de la ciudad de Salamanca, esto es la catedral y lo que está allí es la propia universidad y podríamos llamar, había una universidad civil, que era la Universidad de Salamanca, Universidad de Salamanca, y una universidad religiosa, que era el Colegio de los Jesuitas, que también tenía la categoría de universidad. Os he puesto aquí un mapa de España para que veáis dónde está Salamanca, está un poco al noroeste de Madrid. Es una ciudad que vale la pena visitarla. Y también sé que no sé en qué grados y quizás ya en cursos superiores tenéis la posibilidad de viajar a Madrid porque hay una sede allí de la Marroquín y bueno, pues es una experiencia en la medida en que podáis conseguir ahorrar o tener un patrón, ¿no? Vuestro padrino que os paga el viaje y la estancia. Bueno, pues es una experiencia bonita visitar esa España que estoy aquí hablando en otros encuentros y seminarios, estamos hablando de la hispanidad como un elemento que ahora se está queriendo otra vez retomar y verificaréis que un español cuando llega a América hispana, a Iberoamérica o América Latina, se encuentra cómodo porque lo que ve le suena todo y vosotros os va a ocurrir lo mismo. Os vais a encontrar cómodos porque la cultura es la misma. Y bueno, y una cosa muy importante, que nos entendemos hablando español unos y otros. Bueno, pues aquí hay algunos nombres que les pongáis caras. En este ya ha hablado bastante Alejandro Francisco de Vitoria, que ha puesto esta referencia que llegó en 1526. Y luego hay otros dos autores que os sonarán, Juan de Mariana o Francisco Suárez, que son ya posteriores, jesuitas, que también últimamente se han vuelto a estudiar por cuestiones de los centenarios de sus muertes. Mariana murió en el 23 y Suárez en el 17. Mariana tiene aquí puesto una referencia en latín a la manipulación de la moneda, que esto los de economía lo entenderéis mejor, y Suárez habla de una idea más política, y esta es universalmente para todos válida, que es la importancia de que los gobernantes tengan el consentimiento del pueblo, es decir, que su actuación satisfaga a los ciudadanos. Esto, en el fondo,
claro, no podemos decir que Suárez fuese, luego lo hablaremos, un teórico de la democracia tal como hoy la entendemos, pero sí dijo algo que muchos políticos actuales olvidan, que es que hay que gobernar para los ciudadanos y no para ti o para tu propio bolsillo, y que hay que respetar las leyes. Estos autores dijeron algunas ideas, propuestas, que verdaderamente hoy ojalá pudiéramos seguirlas en todos los países. Pues os decía que vamos a hablar de tres cuestiones: el aspecto jurídico, el económico y el político. Bueno, pues esta imagen precisamente es la que decía Alejandro, cómo Francisco de Vitoria está presente en muchos entornos jurídicos por su defensa, decimos hoy en día, de los derechos humanos. Él hablaba de la defensa de la igualdad de todos los hombres, o una palabra muy bonita que es la dignidad de todos los hombres. Verdaderamente, esta idea descansa en él y podemos sentirnos orgullosos de haber sido uno de los iniciadores de ella, ¿no? He puesto en la siguiente diapositiva un autor holandés que en el mundo anglosajón es más conocido que los autores españoles, que se llamó Hugo Grocio, que también el año pasado fue muy importante. Mira, esto no lo hemos hablado estos días, porque fue el centenario de la publicación del De Iure Belli Ac Pacis, 1625, que en toda Europa se ha celebrado con mucho interés y en España no le hemos prestado atención, siendo, ¿por qué está puesto aquí? Pues este Hugo Grocio, en su libro, cita muchísimas veces a Francisco de Vitoria y a estos escolásticos de la Escuela de Salamanca. Esto os interesaría más si hay aquí alumnos de Derecho, porque este es un tema muy importante del derecho internacional. O sea que él, gracias a Hugo Grotius, hubo una continuidad en toda la Europa anglosajona de este pensamiento. En el que nos estamos deteniendo más, pero yo no lo voy a hacer también para no ser reiterativo, es el pensamiento económico. Cómo aquellos autores tuvieron algunas intuiciones, hicieron una ciencia o hicieron una especie de ciencia analítica de la economía, separándola de lo que os explicaba el profesor Chafuen, ¿no? La parte normativa y la parte positiva. Aunque es fácil que al final confluyan lo que es bueno hacer y lo que es técnicamente eficiente hacer. Sin embargo, las ciencias presumen de ser más bien analíticas, teóricas o positivas. Bueno, pero es que estos autores definieron algunas cuestiones, la teoría del valor, la teoría de los precios, cómo es bueno que haya comercio, cómo beneficia a todos, esto que ahora a veces también estudiaréis en estas asignaturas generales de unos principios liberales, que es falso que la economía sea una suma cero, ¿no? Hay que ganar todos. Estos autores lo entendieron y lo escribieron. De hecho, bueno, pues hay todo un debate, y ya que estamos hablando también de fundamentos religiosos, hay un debate sobre si el cristianismo se puede entender con el capitalismo, con el crecimiento económico, con hacer riqueza. Y yo creo que el mensaje que os habrá llegado a todos en esta institución es que, por supuesto que sí, no, de lo que se trata es de generar más riqueza para todos, no de repartir pobreza. El buen empresario que invierte su dinero, a veces endeudándose, que dedica muchas horas a un trabajo que contrata a muchas personas, está haciendo un enorme bien social, y eso le puede dar beneficios y hacerse rico, y eso es muy legítimo y bravo por él. Otros muchos empresarios se arruinan. Ese es el riesgo que tiene la función empresarial. Pero lo que sí hemos comprobado analíticamente perfectamente es que de estos, o a partir o siguiendo estos principios liberales, las sociedades han crecido, y las que no los han seguido han ido haciéndose cada vez más pobres. Bueno, pues el profesor Chafuen se refería a toda la experiencia comunista
tremenda, ¿no? Primero en la URSS y luego en la Europa del Este, pero ahora mismo estamos viviendo en regímenes aquí en la América Latina pues muy agresivos contra la propiedad privada, y lo que estamos comprobando es que son cada vez más pobres, ¿no? Finalmente, el poner la figura de Adam Smith es porque también, lo mismo que hemos dicho Grocio, en Adam Smith también llegaron algunos principios de estos autores escolásticos. Por lo tanto, en una honesta historia de las ideas económicas hay que tener en cuenta lo que ocurrió antes de Adam Smith, que antes yo explicaba muchos manuales. Yo soy profesor de historia del pensamiento económico. Muchos manuales de hace años, afortunadamente esto ha cambiado, pero hace años tú veías una historia del pensamiento económico y empezaba, capítulo primero, Adam Smith, como si no hubiera habido nada antes de Adam Smith, lo cual es una simplificación inútil. En este aspecto de la escuela de los negocios, pues de la escuela de Salamanca referida a la economía, que se me ha trabado la idea, pues aquí he puesto algunos nombres. Martín de Azpilcuétac, que es, de nuevo me dirijo a los economistas, es el que descubrió la teoría cuantitativa del dinero, que relaciona los precios y la cantidad de dinero en circulación, de moneda. Un Pedro de Olivi, que este es el libro editado por el Instituto Fe y Libertad, o un montón de tomos de Luis de Molina sobre el precio justo y sobre los contratos. Y finalmente pasaba al pensamiento político, que es esa idea que os he dicho antes y que me da gusto repetirla, tanto de Suárez como creo que después vendrá Mariana, bueno, que es esta idea brillante y siempre actual de que hay que controlar el poder de nuestros gobernantes. Que el principio de todo está en la sociedad. Son los ciudadanos los que tienen el poder. No, y fijaos qué cosa dijeron estos autores que podríais pensar, esto no me lo creo, porque seguro que creían en las monarquías de origen divino, etcétera, y que los reyes, estamos hablando de España, los reyes de España pues eran reyes porque Dios les había marcado, como sí decía los reyes de Inglaterra, por ejemplo. Ahora me vais a permitir que os cuente una anécdota. Pero estos autores dijeron que no. ¿Qué es eso de que el rey viene por la gracia de Dios? El rey depende de la soberanía popular. Tiene que tener una legitimidad basada en el consentimiento del pueblo. Os cuento la anécdota porque a mí me impresionó mucho. Hace poco coronaron a Carlos III de Inglaterra, que ya le ha costado al pobre llegar a ser rey porque su madre, la reina Isabel, no se moría, ¿no? Bueno, pues yo estuve siguiendo, además los ingleses para eso son de una pompa, estuve siguiendo las ceremonias de la coronación, que bueno, y esto es como se diría, crónica de sociedad, ¿no? Bueno, pero tenía interés en verlo por una cuestión. Hay un momento en al rey lo que le hace es que le unge el obispo como rey de Inglaterra, porque el rey de Inglaterra es el rey, a su vez es la cabeza de la iglesia anglicana. Bueno, pues hay un momento en el que estaba el rey ahí, como no sé si sentado o arrodillado, vienen unos señores, ponen unos biombos para que no se vea, entra el obispo, esto en el año 2023, 2024, y entra el obispo con unos óleos, pero nadie lo ve y le unge y luego ya lo quitan porque siguen hombre, yo no sé si Carlos III se lo creerá, la verdad, pero siguen una ceremonia que era la antigua ceremonia de todos los reyes ingleses, de que les llegaba la gracia de Dios, pero en esa especie de espacio cerrado que dices, pero bueno, que estos señores que tanto se han metido con la corona española, ¿no? Y aquí hablamos de Hispanoamérica, pues hay que ver las cosas que hacen a veces, ¿no? Porque lo que os estoy diciendo es así. Suárez o Mariana hablaron de estas cuestiones sobre los límites del poder real, contra, en fin, toda una serie de cuestiones que tampoco, que podríamos hablar de la independencia de América y de la declaración de independencia de los Estados Unidos. Con lo cual, podríamos concluir que efectivamente
tanto Francisco de Vitoria como Juan de Mariana, que lo mismo que Suárez, habló mucho de esa idea de hay que limitar el poder de los gobernantes en el sentido de que tienen que sentirse sujetos a sus ciudadanos. Pues en el fondo, y no es ninguna exageración, decir que todo eso llegó a Locke. Y entonces, otra vez, nos estamos creyendo que la idea de la separación de poderes y de el contrato está a partir de Locke, y no, ya lo habían expresado muchos autores en la España peninsular y en la España americana, que aquí todas las viejas universidades, venimos de estar unos días en la antigua Guatemala, donde se fundó la Universidad de San Carlos, que luego sigue siendo la universidad que aquí tienen de San Carlos en la Ciudad Nueva, donde se fundó una ciudad de los jesuitas, lo mismo que os decía antes, en la ciudad de Salamanca hay un viejo colegio de la Compañía de Jesús, que era una universidad. En la antigua Guatemala también hay lo que pasa es que se está derruido, un antiguo colegio de los jesuitas, donde también se enseñaban estas cosas. Y todo esto hizo que esa sociedad americana del siglo XVIII era una sociedad tremendamente sensible a lo democrático. Y por eso es lógico que entendamos la independencia americana, y fijaos que os lo dice un español, como una cuestión natural, que la gente entendía. Yo tengo mis derechos políticos y civiles y no tengo que hacer caso a un gobernante si no me lo respeta, ¿no? Y yo creo que aquí se acababa todo. Entonces te voy a dejar, Alex, si quieres, 5 minutos de la parte que falte. Hay un material inmenso, mencionamos muchísimos autores. Estos autores eran juristas, ¿no? Eran filósofos morales, pero también eran confesores y sacerdotes que tenían que decir sermones. Y uno de los más famosos de estos oradores era San Bernardino de Siena, una ciudad preciosa, y con un parque, una plaza lindísima donde hacen una carrera todos los años de caballos. Y tiene impresionante, se veía una voz metálica muy fuerte, porque venían de todos lados a escuchar sus sermones y los decía en italiano. Y para enfatizar el tema de propiedad privada, muchas veces utilizó el cuento que les dijo a la gente de 3 pequeñas ciudades, países en Italia, ciudades chicas que necesitaban un burro para llevar trigo al molino, para moler. Y entonces cuenta, bueno, que compran el burro y el primero de una municipalidad de una ciudad lo usa, lo carga de maíz, lo lleva al molino, hacen la harina y vuelve y lo lleva al establo. Cuando después de dejarlo al burro va caminando a su pueblito y dice, uy, me olvidé de darle de comer al burro. Bueno, pero mañana lo va a hacer alguien, así que él le dará de comer. El segundo viene de la otra ciudad, ahora mi turno usar el burro. Y bueno, el burro no estaba muy ágil, dice, bueno, pero ¿qué puedes esperar de algo que compra el gobierno, no? Seguro este burro no es de lo mejor. Pero bueno, lo carga de maíz, lleva al molino, hace harina, vuelve, lo lleva al establo y ya se dan cuenta de dónde va el cuento. Tampoco le dio de comer. Dice, me olvidé de darle de comer, pero ayer le dieron de comer y otro mañana le da de comer de vuelta. Bueno, al tercer día, se imagina, el burro no iba ni para adelante ni para atrás, le empezaron a pegar con latigazos, ¿no? Y el cuento de San Bernardino, al cuarto día te lo terminaron comiendo al burro. Hay un dicho, yo pensé que venía de español, pero dicen que viene de Aristóteles, que asno de muchos lobos termina comido, ¿no? El tema es, debido al pecado humano, todos, incluso los sacerdotes, cuidan mejor lo suyo que lo que es de los demás y no sabemos bien quién lo tiene. Para que sepan la importancia de Salamanca, en el siglo XVI tenía de 6.000 a 7.000 alumnos. En 1910, los ingleses, que esta narrativa que todo se creó en Inglaterra, los ingleses llevaban a enseñar en el colegio, se llamaba Santo Tomás de Canterbury, creado en 1510.
En el mismo siglo, en 1590, el Colegio de Nobles Irlandeses empieza en Salamanca. No, esto era realmente la gran universidad del mundo, colaborando con otras, con Coimbra en Portugal y después con una serie de grandes universidades que empezaron los jesuitas también en Latinoamérica, ¿no? Así que, y en Roma, el Colegio de Roma, que lo que fundan los jesuitas, era como la Harvard, ahora Harvard es una universidad muy prestigiosa en el mundo, pero estaba Suárez, que tú mencionas, Roberto Bellarmino y Mariana enseñaban en eso que es hoy la Gregoriana, y era donde se enseñaban los mejores principios de políticas públicas, ¿no? Así que, en fin, si son ustedes abogados, no, si son economistas, si estudian moral, hay muchísimo de aprender en estos autores. Hay una profesora que se llama Clara Piano, que escribió su tesis doctoral diciendo que la economía y la ciencia económica nació en el confesionario. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Venía un cuento que cuenta Santo Tomás. Había un comerciante que venía con un barco cargado de muchos bienes de Chipre, ¿no? Y sabía él que atrás de él venía 5 barcos más con el mismo producto. Entonces porque se preocupaban de ser buenos cristianos como empresarios. Decían, tengo que decirle a los compradores que el precio va a bajar en el futuro. Y Santo Tomás dice, no, serías muy caritativo, sería increíblemente generoso, pero el conocimiento tiene valor. Esto de vuelta es muy importante para la economía científica y para la política económica liberal. Esta es la Universidad de Alcalá de Henares, ¿no? que hoy en día es la Complutense, ¿no? Pero ahí también existe la Universidad de Alcalá. Esta es la preciosa biblioteca de la Universidad de Salamanca. Esta es una clase en Salamanca, ven, el profesor tiene el mismo lindo peinado, y ese es el tamaño, ¿no? de las clases en Salamanca. Este es el Colegio de Roma, donde estaban Suárez, Mariana y Bellarmino. Bellarmino es muy importante para el año que viene, que celebramos 250 años de la independencia de Estados Unidos, porque su libro sobre el gobierno civil estaba en Princeton cuando estudiaba James Madison, y hay paralelismos impresionantes entre James Madison y Roberto Bellarmino. Esto no es típico lo que le enseñan a ustedes, pero es totalmente cierto. Como en resumen, ¿no? Esto es un poquito de los temas que es donde veo consistencia con el liberalismo, ¿no? La dignidad de la persona humana, la importancia de la propiedad privada, la defensa de la libertad de comerciar, la importancia de la moneda sana, el precio justo como precio de mercado, los salarios, ganancias, intereses no era para el gobierno para distribuir, sino era también basado en los contratos justos. Y aquí hice un poquito de esfuerzo de tocar temas por autores que alguno de ustedes va a estudiar, ¿no? El tema de la definición de acción humana, estos sacerdotes utilizaban la misma definición que usa von Mises o Rothbard, que son autores que sé que se enseñan aquí. La teoría de valor subjetivo, Menger la escribe hacia fines del siglo XIX, pero ya estos moralistas lo habían definido bastante bien. El descubrimiento como factor legítimo de propiedad, ¿no? Los que leen los evangelios saben, ¿no? que la parte de cuando uno encuentra un tesoro en territorio ajeno y uno los puede ser el dueño legítimo, o encuentra una perla que vale mucho y uno piensa que sabe mejor el valor que el que la vende. Así que todo, Israel Kirzner, que es un gran profesor liberal de origen judío, enfatiza eso. La inflación como robo, van a tener un profesor, o tienen como Ricardo Rojas, que acaba de escribir un libro de inflación como robo. El efecto negativo de bajar el valor de la moneda es algo que Mises Friedman habla. Los precios como resultado de oferta y demanda es otro tema que todos los liberales hablan. Así que, como ven, hay muchísimo más para decir. Prefiero dejarlo allí.